Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, en una nueva entrega de este programa que busca generar debate, análisis profundo sobre la realidad nacional e internacional. Hoy tenemos un tema de muchísima actualidad, una mesa verdaderamente de lujo analizando este tema, y la pregunta general es si se ha infiltrado el narcotráfico en el Poder Judicial. Vamos a escuchar, como en todos los programas de Matices, nuestro boceto, que es el estado de situación que nos hace nuestra productora Esel Martínez, y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En los últimos días, la presunta infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial ha tomado fuerza. Principalmente luego del caso que se presentó el viernes anterior en Limón, donde una jueza de apellido Gamboa fue detenida por supuestamente resolver casos de narcotráfico, en los que presuntamente las personas involucradas quedaron en libertad. La funcionaria fue dejada en libertad bajo medidas cautelares. Cabe destacar que las autoridades allanaron la vivienda de la jueza, además de su despacho. Según el director del OIJ, Francisco Segura, contra la funcionaria se ha dado una investigación desde hace 8 meses. En este caso, el Tribunal de Hacienda impuso como medidas cautelares el impedimento de salida del país, firmar cada 15 días, prohibición de ejercer su cargo e impedimento de acercarse a testigos y a los tribunales de Limón. Esta situación tomó más fuerza cuando el magistrado Ernesto Ginesta presentó la propuesta de crear una comisión para investigar la penetración del narcotráfico en el Poder Judicial. El magistrado Ernesto Ginesta manifestó que por efectos políticos, judiciales y administrativos se debe decretar un estado de urgencia y emergencia. ¿Acaso está infiltrado el narcotráfico en el Poder Judicial? Sin duda, un tema serio con muchos matices que analizamos a continuación. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:08 de la tarde, vamos a una pausa comercial, regresamos para presentarles los invitados de lujo que tenemos hoy en la mesa de Matices para analizar el tema del día de hoy. ¿Se ha infiltrado el narcotráfico en el Poder Judicial? Todos los matices que se generan de esta pregunta los hablaremos en la próxima hora y media. Vamos a la pausa, regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:13 de la tarde. Les decía que tengo hoy una mesa de lujo aquí en Matices para analizar el tema propuesto. Voy a presentar primero y agradecerle estar aquí esta tarde. Sé que está muy atareada últimamente doña Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, don Randall. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Creo que es muy valioso que los costarricenses y las costarricenses se enteren de lo que pasa en el Poder Judicial y de nuestras acciones para garantizarle al país un buen funcionamiento de la Administración de Justicia, que desde luego con estos hechos nos preocupa muchísimo y queremos informar y estamos dispuestos y dispuestas a ser transparentes en esto y a que nuestros órganos de investigación y nuestros mecanismos respondan para darle credibilidad. Así que yo estoy en la mayor disposición de responderle a todas sus preguntas y de comentar aquí. Gracias,
Gracias, doña Zarela. También está con nosotros don José Manuel Arroyo, magistrado de la Sala Tercera, la Sala Penal. Tengo que decírselo, no porque esté aquí, pero es uno de los magistrados que yo más respeto y que conoce más de este tema. Don José, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Randall. Muy buenas tardes. Efectivamente, como la señora presidenta dice, como la señora presidenta lo acaba de decir, estamos en la mayor disposición de informar, rendir cuentas y explicarle a la ciudadanía sobre los temas que usted nos proponga esta tarde. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, don José. También está con nosotros el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría. Don Jorge, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, Randall, y buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos dispuestos a conversar con usted y con el pueblo de Costa Rica. Gracias, don Jorge, gracias a los tres por estar aquí. Tengo que decirles que a mí me preocupa algo. Yo hoy pasé a Corte Plena un rato, que en la Corte Plena extraordinaria, y había 3 medios de prensa. Esto me generó alguna preocupación, porque siendo un caso tan importante, yo lo veo muy importante lo que pasa y lo que puede derivarse de esto, solo habían 3 medios, incluido el de nosotros, presentes en la sesión de Corte Plena. Y doña Zarela, usted al inicio, que fue la parte que yo escuché, dio algunos detalles que me parecen valiosos para que la ciudadanía los conozca, detalles que no echan a perder la investigación penal, sino que nos dan una claridad sobre qué fue lo que pasó, para arrancar esta conversación con la jueza coordinadora del Tribunal de Limón. Entiendo que son 3 casos en específicos de donde arranca la investigación, doña Zarela. Sí, sobre los hechos que se investigan, creo que el fiscal general le podrá dar la información más amplia. Pero yo sí quiero decirle que los hechos tienen como respaldo el testimonio de las mismas personas que trabajan en el Poder Judicial, que las investigaciones tienen en nuestro personal una valiosa información. Esto para decirles que pueden ocurrir irregularidades, porque es muy difícil garantizar un comportamiento general perfecto en una vida y un funcionamiento perfecto. Pero lo que yo quisiera garantizarle a la ciudadanía, y yo creo que la disposición de la Corte Plena, es que cualquier hecho que se detecte será investigado, y el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial actuará igual para los de adentro y para los de afuera, y eso es lo que tiene que tener seguridad. Y también que los hechos, si se relacionan con circunstancias internas, tienen como respaldo también el decir de nuestros propios funcionarios que nos alertan, para no caer en generalizaciones que desacrediten la función que nuestros jueces y juezas y nuestros funcionarios y funcionarias de manera general realizan día a día con mística y con esfuerzo en zonas que usted sabe que son con un estado de vulnerabilidad especial. Limón, no solo para el Poder Judicial, para el país es una zona de 160.000 habitantes, donde el 48% de la población tiene condiciones mínimas de vida y tiene necesidades. Y nosotros no podemos ser ajenos a una problemática. Pero ahí trabajan nuestros funcionarios. Y bueno, pues suceden estas cosas que no debieran suceder, pero hay los mecanismos y las condiciones para que se detecten, y en eso trabajamos constantemente, porque nadie puede ignorar que el crimen organizado va adelante de las personas que trabajamos en la justicia, y que nuestros esfuerzos son siempre dificultosos para alcanzar, pero son constantes, y en eso estamos, y yo me referiré a las acciones que la institución ha tomado, porque como le decía, no es que nos toma de sorpresa. En Limón tenemos problemas para el nombramiento, para la integración de jueces y juezas. Es dificultoso conseguir personas que trabajen, y el funcionamiento mismo del tribunal y del juzgado ha tenido un apoyo de la Corte Suprema y de la Presidencia, tanto de don José Manuel como mía, para el buen funcionamiento. Ha tenido apoyo de 2 secciones, hemos creado 2 secciones para su buen funcionamiento, hemos enviado equipos especiales
que ellos mismos han detectado ciertas irregularidades en la investigación y la han trasladado a la inspección judicial, que es el órgano que se encarga, y esto ha sido no en una, sino en 2 oportunidades. Esto para decirle que nuestra vigilancia pues ha sido constante y otorgando recursos y estando atentas. Afrontamos dificultades en el nombramiento de jueces y juezas. Y también, por otra parte, le comento lo que usted debe haber oído, que desde la presidencia y desde el año 2011 se ha venido trabajando en un programa para el cual concursamos para recursos especiales, con la idea de mejorar la seguridad en las zonas vulnerables, también de enfrentarnos con más fortaleza al crimen organizado, que es un hecho que nadie puede tapar, nuestra condición geográfica, su extensión, y a veces no tenemos tan claro el dimensionamiento, pero lo existe. Y entonces venimos trabajando en el fortalecimiento del Ministerio Público, no solo en ese programa, en este programa nuevo del 2011, sino que corte BIT, el mejoramiento del funcionamiento de las fiscalías tuvo un recurso especial. También la integración de su sistema al sistema de gestión de la judicatura fue un aporte importante, y ahora tiene recursos que han mejorado bajo la dirección de don Jorge su funcionamiento de manera sustancial, porque yo quedé sorprendida. Yo fui a la oficina que tienen de manejo de casos y de recurso tecnológico, y yo me sorprendí y desearía que eso se extendiera a toda la institución, no solo al Ministerio Público, como lo están haciendo paulatinamente, que tienen no solo el control de casos, sino el trabajo de las fiscalías en determinadas zonas. Igual lo tiene la OPO con el organismo de investigación judicial. Ustedes van a la oficina de la OPO y se quedan sorprendidos y sorprendidas del mapeo del país que tiene la OPO. La OPO sabe qué delitos se cometen en determinada zona, a qué horas son las más usuales, y también cuál es el trabajo de las delegaciones, y puede incluso manejar los recursos institucionales con ese mapeo. Tiene una plataforma tecnológica, incluso yo creo que con mejores, en este momento, mejor que la judicatura, pero nosotros hemos estado en el reforzamiento de esto, de su gestión, también hemos trabajado en la revisión del régimen disciplinario, que es un tema muy delicado, que puede blindar a la institución. Nosotros tenemos estabilidad, y la estabilidad exige un seguimiento, porque si no, estables durante toda su vida laboral, sin una evaluación del desempeño que estamos impulsando, y sin mecanismos disciplinarios que revisen, eso era una debilidad. Entonces, a través de este programa, CARSI, Universidad de Florida, estamos revisando y tenemos ya un proyecto de reforma a la ley orgánica de revisión del régimen disciplinario, y el otro aspecto sobre el Tribunal Especializado de Crimen Organizado, que no se sustrae el problema de las localidades, de los nombramientos, de las seguridades de jueces y juezas, incluso del personal, y centralizarlo para dar mejores condiciones para la investigación, para la selección de jueces y juezas, y también para una investigación mejor y un servicio mejor y más efectivo. Ese es otro de los aspectos que estamos trabajando, y que no es de ahora. Eso quisiera decírselo. Nosotros tenemos en este momento 2 productos que están siendo revisados. Porque en la Corte, en el Poder Judicial, la misma característica de que nos reúne a la OIJ, nos reúne al Ministerio Público y a la Judicatura y a la Defensa, exige acuerdos. Aquí nadie viene con una iniciativa e impone la iniciativa y la traslada. Nosotros consensuamos, recogemos los aportes, y en ese proceso se está en 2 productos, muy concretos,
el de proyecto de revisión del régimen disciplinario y en el proyecto de crimen organizado. Bueno, esas son parte de las acciones que yo quería dar a conocer, en el sentido de que no nos toma desprevenidos y desprevenidas esta situación. Nunca serán suficientes, porque incluso como costarricenses no tenemos a veces la idea de la magnitud del problema. Y a veces que salimos y vemos un país como Colombia en esa situación, y la experticia que ha desarrollado por su vida, por su larga trayectoria, pues entonces uno puede ver que la cosa siempre es pequeña, siempre nos parece que no es posible que estemos en eso. Pero es posible, estamos en eso, y la idea es no desalentarnos, sino evidenciar que hemos estado trabajando antes, que continuamos trabajando y que siempre creemos que es poco. Tan es poco que hoy la Corte Plena, usted participó, donde nosotros le informamos de esto. Además hemos acompañado de un reglamento de evaluación del desempeño, de un centro de gestión para el apoyo y el seguimiento de la judicatura, lo cual quiere decir respetamos independencia, pero en fondo, en decisiones, pero no en el funcionamiento y en la eficiencia en el servicio. O sea, en eso tenemos que adecuarnos a las mejores recomendaciones. Tenemos, ya la institución ha variado en el grupo de profesionales. Vea que antes no teníamos ingenieros industriales. Yo recuerdo cuando hará unos 10 años o 12 años vino el primer ingeniero industrial. Ahora el rediseño de procesos para la eficiencia es algo que a lo cual estamos abocados continuamente. Entonces son una serie de medidas, como le digo, la evaluación del desempeño, el centro de gestión, que están unidas. Y hoy la Corte, yo he estado sorprendida en forma positiva por el aporte valiosísimo de nuestras compañeras y compañeros de todas las áreas, que con seriedad han dado sus aportes. Primero, reconocido el trabajo que veníamos haciendo, que no siempre se conoce en la misma institución, que es bastante grande, ni nosotros damos a la prensa, pero era un momento oportuno para crear conciencia y facilitar el avance del proyecto. Entonces, hoy conocimos ideas muy importantes de compañeros y de compañeras que nos insisten en medidas tales como crear una comisión en lo interno que valore la situación, en la cual esté integrada por el Consejo Consultivo, que es la presidencia, con los presidentes de las salas, agregando al señor fiscal, al jefe del OIJ, y la creación de esa comisión para que dictamine sobre la situación, sobre los peligros que vemos, la reforma a la comisión de transparencia para hacerla más efectiva y pueda dar también como producto una ley sobre incompatibilidades en la función, el seguimiento de las áreas vulnerables, del mapeo de las áreas vulnerables, y también entonces el fortalecimiento de las cuestiones de las declaraciones sobre bienes, ver cómo podemos hacer un seguimiento a la vida de la vida laboral de las personas en determinadas, no solo en la época inicial, el mejoramiento en el reclutamiento, la actualización de los sistemas de información integrada, todo lo que es el régimen disciplinario, porque esa misma variedad de tener unidades disciplinarias menos de 15 días en el OIJ, menos de 15 días en el Ministerio Público y la Inspección Judicial, no nos permite siempre tener una información integrada. Sí. Y hemos hecho esfuerzos, pero no todo el mundo los conoce. No, estamos en eso. De hecho, vamos a ver, quería partir del caso principal, no vamos a dedicar todo el programa al caso principal, que es el de la jueza, para ir cayendo en algunos matices que tiene el tema como consecuencias que usted ha nombrado algunos. Intentaré que me dé tiempo de cubrirlos todos, pero tiene que ver con la judicatura, con el fortalecimiento del Ministerio Público, con la independencia del Ministerio Público, con el régimen disciplinario, con la evaluación del desempeño
y con las presiones que reciben los miembros, presiones buenas y malas, le voy a preguntar más adelante, que reciben los miembros de Corte y del Poder Judicial. Don Jorge, si me permite, que ya casi hablamos de todos los temas demás, pero quería partir, digamos, de un estado de situación de lo de este caso. Escuché hoy, me lo confirma usted por favor, son 3 casos, entiendo, 3 casos contra la jueza, una compañera creo que fue la que reveló, que eso habla muy bien de sus compañeros jueces, y bueno, y qué es lo que se está, y si hay más casos sobre todo, Jorge. Sí, bueno, efectivamente se trata de 3 casos muy puntuales, o 3 conductas en las que incurrió la funcionaria que nosotros consideramos que constituyen delito. Básicamente 2 fueron dirigidas a jueces inferiores que habían resuelto o estaban resolviendo en ese momento medidas cautelares y que la jueza se acercó a ellos y les pidió que los dejaran en libertad. Nada más una pregunta para ir formando el marco. ¿Eran audiencias de primera instancia en el juzgado audiencias penal? De primera instancia en el juzgado penal. Esta conducta por sí sola es totalmente reprochable, ¿verdad? Sí, sin duda. Y nosotros la vemos enmarcada dentro de la ley de psicotrópicos, uno de los casos es de psicotrópicos. Ajá. La otra es un atropello, si no me falla la memoria. Es un atropello, sí. Por eso se está visualizando la posibilidad del tráfico de influencias. ¿Estos 2 casos quedaron en libertad finalmente los imputados o el tribunal? No. Por dicha, o sea, gracias a Dios, en eso yo coincido con doña Zarela. Nuestro Poder Judicial es fuerte, ¿verdad? Sí. Y los jueces no se dejaron llevar por la influencia. ¿Los jueces superiores? Los inferiores. En la misma audiencia de medidas cautelares. En la audiencia de medidas cautelares, o sea, no le hicieron caso. Resolvieron conforme al mérito de la prueba y definieron lo que tenían que definir ahí. Y hay otro caso en el que se trata de un grupo de narcotraficantes, una cantidad grande de cocaína decomisada en el mar. Hay un colombiano involucrado y este colombiano, a diferencia de sus acompañantes, es puesto en libertad. Con una argumentación, digamos, pobre, para decirlo en palabras sencillas, amañada. O sea, se alteran algunos datos, por ejemplo, que en relación a la residencia, que tenía 15 días de haber alquilado una casa y con eso se construye un argumento de que tenía arraigo en el país. ¿Esto fue ella o fue un juez subalterno? No, eso fue ella. ¿Ella directamente? Directamente. El tribunal, digamos, ella era jueza de juzgado. Está conociendo en apelación de una prisión preventiva impuesta por el inferior. Aquí me interesa un punto, don Jorge. Ni aunque venga el Papa Francisco puede echar atrás una resolución de un juez. Es decir, cuando se agota la vía jurisdiccional, para ahí. Nadie puede echar, si llegan finalmente a probarle que recibió dinero por este caso, nadie puede anular la libertad del tipo. Bueno, obviamente el tipo desapareció, lo hemos estado buscando, en el momento en que aparezca haríamos un replanteamiento, ¿verdad? Pero hay algunos casos, como usted bien señala, en donde se produce cosa juzgada y ya es imposible remediar nada. Bueno, en este el daño está hecho. En este ya, bueno, a menos de que lo localice la Interpol afuera. Interpol y se ha capturado y extraído al país. Entonces, bueno, ese es el caso concreto. A nivel nuestro local, ¿por qué nosotros nos hemos mostrado preocupados? Bueno, porque no es solo ese caso. Nosotros tenemos un muchacho dentro de la fiscalía que ya no tiene que ver con la judicatura aquí en San José, que estaba a 25 metros de mi oficina, que había sido reclutado por el cártel de Sinaloa. Y a este muchacho se le encontraba, a uno de los miembros del cártel se le encontraron en el allanamiento solicitudes de intervenciones telefónicas firmadas por mí en la sala ahí. No una, sino varias. Es decir, que él transmitía documentos, información sobre el avance de los casos directamente. ¿Eso fue hace 2 años? Eso fue hace 2 años. Un auxiliar judicial que fue condenado el año pasado a 10 años de prisión. Es decir, un caso bien fundamentado. Y el otro fue un fiscal que, en Limón, que estaba vendiendo casos gravísimos, ¿verdad? Sicariato.
¿Usted lo fue a detener? Yo lo fui a detener. Lamentablemente este señor padeció un cáncer y murió en la prisión preventiva cuando estaba esperando juicio. ¿No hay un caso de un juez en Pérez Celedón? Sí, habían otros antecedentes, 2 casos más de 2 jueces. Pérez Celedón. También tenemos el caso de la cocaína que fue sustraída de Golfito, que demuestra también una debilidad ahí en otro tipo de funcionarios. Y bueno, yo no puedo hablar en específico, pero hay otros casos que estamos investigando. Entonces, eso lo que me da a mí es un claro indicador de que, a pesar de las fortalezas que tiene el Poder Judicial, sí hay áreas de debilidad que tenemos que abordarla. Yo creo que la institucionalidad democrática que hemos logrado no la podemos dejar al margen, pero yo también quisiera señalar que, como dijo doña Zarela, ha habido un interés institucional, porque estas preocupaciones, esto que yo he hablado en otros medios, que debemos blindar el Poder Judicial, ya la Corte precisamente ha venido tomando medidas en ese sentido, que son las que señala doña Zarela. Yo creo que es muy importante la parte del régimen disciplinario y del actuar de la inspección judicial. Me parece que las visitas a las localidades son muy importantes por parte de la inspección, pero no la visita tradicional que se ha venido haciendo históricamente, sino que debe elaborarse un método de trabajo con indicadores muy claros, que no solo midan rendimiento, sino que también midan vida y costumbre de los funcionarios. Están haciendo un chequeo constante en relación al desempeño. De hecho, en temas de vida y costumbre, tengo en la mente, no preciso la fecha, una resolución de la Sala Constitucional que prohíbe a los miembros de la Inspección Judicial hacerle seguimientos. Sí. Creo que esa era la palabra que usaba el voto, seguimientos a funcionarios judiciales en investigaciones disciplinarias. Esa es una. Y la otra, y para aclararle a nuestros oyentes, porque ahora doña Zarela lo tocó, el fiscal general, el jefe del organismo de investigación judicial y la jefa de la defensa pública tienen un régimen disciplinario interno. Digamos, hay una inspección fiscal, una inspección del OIJ, que es asuntos internos, si no me falla la memoria, y una de la defensa. La sanción más alta que usted puede ponerle a un funcionario, usted o don Francisco Segura o doña Marta Iris, son 15 días de suspensión. Sanciones o faltas más graves contempladas en la ley orgánica del Poder Judicial tienen que ir a una central que se llama la Inspección Judicial, que es de la que usted nos está hablando, fortalecerla. Así es. Pero además se hace una investigación de costumbres cuando se ingresa a la judicatura, pero ahí para. Esta señora tenía un montón de años, ¿no? Trabajando ahí, se iba a pensionar. Sí, yo creo que vamos a ver, se ha hecho un esfuerzo importante en relación a la selección del personal. Nosotros en el Ministerio Público creamos una oficina que la Corte respaldó, por supuesto, que se llama Aval. Esta oficina es una oficina que hace un perfilado de los oferentes que quieren ser fiscales suplentes. Entonces esta oficina hace un análisis muy detallado de vida y costumbres, de antecedentes laborales, etcétera, y hace un informe recomendativo de nombramiento o recomendativo de no nombramiento. Pero al ingreso. Al ingreso. Y luego hemos desarrollado, porque aquí es donde viene la otra parte que ha hablado doña Zarela, una serie de indicadores para medir el rendimiento de los fiscales, el rendimiento de la fiscalía, pero también una serie de indicadores en relación a el comportamiento de los funcionarios. Y creamos también una oficina de relaciones que tiene que ver con la conflictividad interna, tratar de resolver el tema de conflictividad interna, que también está repasando en algunas oficinas cómo está el ambiente laboral. Y también, por otra parte, hemos venido manteniendo una política muy consistente de cultura de valores, tanto que, un curso que yo diseñé y ofrecía en otros países, lo adaptamos junto con la oficina de prensa y lo estamos ofreciendo. Fuimos en la zona sur, allá lo dimos a todos los fiscales y auxiliares del sur,
lo hicimos en Guanacaste, en Liberia, a todo Guanacaste, y mañana vamos para Limón a ofrecerlo a toda la zona atlántica, y así vamos a seguir luego con la zona central del país, porque nosotros consideramos que no basta la aplicación del régimen disciplinario, no basta con desarrollar indicadores de desempeño, sino que se requiere también de el desarrollo y la consolidación de una cultura de valores. Entonces, la cultura de valores para mí es fundamental. Es el mismo compañero, ¿verdad?, que llama la atención si el otro compañero nota que se está desviando de la normalidad, de cómo debe ser realizado el trabajo. Aquí fue una jueza, compañera, o un juez compañero. Aquí respondió los compañeros de trabajo de ella, cuando yo estuve allá, deteniendo al fiscal precisamente. ¿Sí? Estaba Celso allá, y Celso fue el que investigó el caso del fiscal. Compañeros de jueces se acercaron a mí y me hablaron de la preocupación que tenían por la situación que se estaba dando con esta señora. Hay cosas importantes, digamos, en el trabajo de la inspección, que yo creo que debe dotársela de nuevas herramientas. Usted señaló algunas ahí que la Sala Constitucional, digamos, frenó, pero que es un tema que me parece que debería ser revisado y regulado por ley, en relación a algunas herramientas que le permitan a la inspección verificar algunas cosas. O sea, por ejemplo, un juez que pasa metido en un casino jugando, amerita una intervención de la inspección judicial y proceder conforme a lo que se logre establecer. Eso es una debilidad tremenda, por ejemplo, un juez jugador. En fin, me parece que hay muchas cosas que ya el Poder Judicial ha adelantado, como indicó doña Zarela, y que el Poder Judicial en sí mismo puede replantearse desde su independencia como poder del Estado. Hace 10 años, y en una situación muy grave, el narcotráfico intentó apoderarse de parte de la Asamblea Legislativa. Un exdiputado de la Asamblea Legislativa fue condenado por narcotráfico, que casi llega a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Sí. Después de esto, una persona ligada a la campaña presidencial, atrás de esto, una persona ligada a una campaña presidencial fue detenida intentando introducir dinero a Costa Rica. Yo no voy a negar las intenciones de la Corte. Yo cubrí 10 años la Corte y me parece que el solo hecho de que hayan hecho una sesión extraordinaria hoy para hablar del tema ya habla muy bien, digamos, de las alertas y de las acciones tomadas inmediatamente. Pero con los aportes que nos ha dado doña Zarela y don José Manuel, ¿creen ustedes que es suficiente? Porque la amenaza es enorme, ¿verdad? Y el Poder Judicial, no por culpa de él, sino por el aparato estatal, camina despacio, aunque ya empezó a caminar, pero camina despacio. Sí, en esto la suficiencia es difícil de alcanzar, ¿verdad? Porque efectivamente la amenaza es muy grande, se está enfrentando el país no solo a formas nuevas de delincuencia, sino a formas muy bien equipadas, financiadas y preparadas para el objetivo o los objetivos que persiguen. De manera que sacarse un 10 en esta materia es muy difícil, y más para un país con limitaciones de recursos. Sin embargo, yo decía hoy en la mañana, no sé si todavía usted estaba por ahí, que realmente en los últimos 2 años el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial es excepcional. Es decir, hoy el Ministerio Público es un Ministerio Público mucho mejor organizado, especializado, con un aprovechamiento de los recursos mucho mejor, con equipamientos tanto de cómputo como de programas, con programas de seguimiento, de control a las investigaciones y a los casos que se llevan, y con programas de capacitación, entre otros aspectos que ya doña Zarela puntualizó en su primera intervención. Es decir, en los últimos 2 años, y hay que reconocer que esto empieza efectivamente en el último año de gestión de don Luis Paulino Mora,
con la financiación, con la cooperación de los Estados Unidos de América a través del programa así llamado CARSIFIU, que es una iniciativa para la seguridad de la región centroamericana, y la Universidad Internacional de la Florida. Con estos grupos de apoyo nosotros hemos logrado un cambio muy importante en la organización y el funcionamiento del Ministerio Público, y hemos podido capacitar a mucha gente del organismo de investigación judicial, del mismo Ministerio Público, de la Judicatura. Precisamente el público tiene que saber, entre las dificultades que hay está la condición humana, ¿verdad? Nosotros somos 1.212 jueces, ¿verdad? Cerca de 300 jueces son penales, y comprenderá que como no somos ángeles, ¿verdad?, sino seres humanos, en todo tipo de tentaciones el ser humano puede sucumbir. Y efectivamente, entonces, lo que se dice por los que más saben en esta materia es que en la democracia, si bien es cierto, es inevitable que se den algunos casos de corrupción, lo más importante es tener los mecanismos de detección y de investigación y de sanción que se tengan al alcance. Obviamente no podemos de ninguna manera subestimar lo que está ocurriendo. Es muy grave, es muy doloroso institucionalmente, pero nosotros hoy en la mañana, después de la discusión, quedó en claro, uno, que no se pueden hacer generalizaciones, es decir, no podemos decir que por los casos que ha habido y que pueden estar en curso, el Poder Judicial está más o menos tomado por el crimen organizado, ni mucho menos. La mayoría de los funcionarios judiciales son funcionarios que procuran dar lo mejor de sí, son gente que tiene muy claro los principios de probidad y que hacen su mejor esfuerzo. Es decir, yo pienso que eso también tiene que tenerlo claro la ciudadanía, para que la alarma que necesariamente tiene que haber ante estos casos no desborde sus dimensiones adecuadas. Incluso si cundiera el pánico, ¿verdad?, y consideramos que esto está fuera de control, pues los resultados de eso serían muchísimo más graves, cuando lo que hay que hacer es dimensionar razonablemente el tamaño del problema que tenemos y la necesidad de respuestas. Pues hoy en la mañana a mí me parece que se dieron respuestas muy importantes, después de reconocerse los esfuerzos que han hecho la Corte a través de los programas de la Presidencia, después de saberse que no es una cuestión que afecte a la generalidad de los jueces y juezas del país, y después de ver la necesidad de mejorar lo que se ha venido haciendo, tal vez el acuerdo más importante es que hay una comisión integrada por los presidentes de salas, la señora presidenta, los presidentes de las salas y mi persona, a la que se va a sumar, no sé si ya lo notificaron, el señor fiscal general, de ese por notificado. Tenemos a la mitad de la comisión aquí hoy. Sí, más o menos, y al señor director del organismo de investigación judicial. Hay una gran cantidad de propuestas, desde el mapeo a que se hace referencia de cuáles son las zonas más vulnerables, pasando por la necesidad de estrategias específicas de seguimiento, de control y de sanción de estos casos, con capacitaciones, con información a la comunidad, porque ciertamente a veces el día a día no nos permite tener suficientemente bien informado, y de ahí al público, y por supuesto de ahí la importancia de estos espacios que, bueno, reiteramos nuestra gratitud con usted y con todos los medios que quieran ayudar a que la ciudadanía esté completa y correctamente informada sobre lo que está pasando. A mí me preocupan dos cosas. Efectivamente, don José, no se puede generalizar. Sin embargo, sí hay filtraciones aisladas, ¿verdad? Un fiscal, un juez no se puede decir porque fue absuelto, entonces en los hechos no. Dos jueces, creo que no ha habido casos en la Policía Judicial ni en
ni en la defensa pública. Uno de los elementos que he escuchado en los últimos días es el de tribunales especializados en narcotráfico. Yo sé, y lo admito, Costa Rica ha sido bastante cuidadoso en la lucha contra el narcotráfico, mientras otras naciones de América Latina apostaron a la militarización de la lucha contra las drogas, que tuvo consecuencias nefastas en Colombia, por ejemplo, o en México, donde ponían a militares a luchar contra los cárteles, como poner a un carnicero a hacer una cirugía. Ha sido bastante cuidadoso. Yo ya he escuchado la versión de algunos abogados, todos litigantes, para dejarlo claro, con diferentes posiciones sobre los tribunales especializados. Hay algunos que dicen que esto prácticamente es darle un mensaje a los jueces que escojan en los tribunales especializados de que tienen que condenar al sospechoso de narcotráfico, que esa me parece un extremo, pero es un extremo que nos dijeron. La otra parte es que exponen a los jueces, es decir, a las bandas organizadas. Ya no van a tener que andar buscando a cuál juez le tocó su caso, sino que van a tener 10 o 20 ahí puestos con sus familias, víctimas de amenazas o de tentaciones. ¿Cómo evalúan estos elementos, estas críticas de alguna forma, doña Zarela, a la idea de formar tribunales especializados en narcotráfico? Usted tiene razón en su afirmación de que habrá críticas, y es muy difícil tener un proyecto y decir que es apoyado por todos y todas. La institución está presentando problemas para la integración de tribunales. ¿A Limón nadie quiere ir? Nadie quiere ir, aún ahora. Para Don unas Jorge va mañana, yo no sé por qué, pero nadie quiere ir a Limón. No, es que hoy me comentaron algunas personas en la mañana, no es solo jueces, fiscales. Gente renuncia. Sí. Si la gente renuncia en lugar de ir a Limón. Sí, ahora tenemos vacaciones, tenemos suspensión, incapacidades, y no tenemos a quién nombrar. Y es una cuestión delicada. Ese aspecto, la preparación de jueces y juezas, quienes se van, porque nos encontramos con que participan personas que no tienen la categoría que exige el puesto. Digamos, el Tribunal de Limón requiere personas o jueces y juezas con categoría 4, que hayan hecho el examen 4. ¿Jueces superiores? Sí, jueces superiores. Es decir, un examen especializado. Y ahora lo estamos llenando con jueces 3 cuando podemos, porque no se pueden ni integrar las ternas. No hay 3 personas, aún de una categoría inferior, que vayan allá. Ese es un problema. El otro es de realidades. El otro problema es de la seguridad. De la seguridad de ellos y también de su capacitación. De la seguridad a la que están expuestas. O sea, para nosotros, el recurso tecnológico, dar las facilidades y las condiciones, dar la seguridad, dar la capacitación de manera centralizada, es una fortaleza frente a una situación que no podemos controlar. La idea es centralizar para ese determinado tipo de problema, para esa figura penal, con audiencias cortas, con plazos cortos, con oralidad. Por supuesto. Es el gemelo del Tribunal Penal de Hacienda, prácticamente. Sí, bueno, es en cuanto a la organización y en cuanto a su actividad en el territorio nacional, que es una competencia diferente, porque todos los demás juzgados y tribunales tienen circuitos judiciales y tienen un territorio asignado. Entonces el territorio es diferente, nos da esas ventajas. Frente a las debilidades que tenemos, esta es una opción para enfrentarnos, cuando no tenemos recursos de otra manera. Y sobre como le digo, esto requirió una reunión. Yo creo cuando la presidencia estábamos estudiando lo que es el proyecto CARSI-FIU, los que estamos aquí, y la entonces directora del despacho, hoy magistrada, doña Nancy Hernández, nos reunimos y los criterios eran diferentes.
Sí, pero llegamos al convencimiento de que es una opción ante una situación y una realidad, y que la impulsábamos como una opción que permite enfrentarnos con fortaleza a estas situaciones. Y decir que esto es dar una orden a los jueces y juezas, creo que es un poco no valorar la capacidad de raciocinio de nuestros jueces y de nuestras juezas, la capacidad de análisis, y también la actividad que tienen muy profunda, y la gran actividad de los profesionales de la defensa pública y de la defensa en este país. Nosotros tenemos una de las mejores defensas. Entonces el contradictorio es siempre una fortaleza, una fortaleza capacitada. Y en este análisis de fortalezas y debilidades, optamos por un proyecto viable que nos fortalezca, que nos permita actuar de manera segura y por lo menos con alguna, digamos, blindaje frente a esas acciones. ¿Y la exposición de los jueces que integrarían esos tribunales especializados? La exposición, me refiero a que hay un grupo de jueces que va a estar dedicado a esa materia en exclusivo. Es más fácil, digamos, para las bandas desde afuera, y no digo que los vayan a comprar. Lo que me imagino es la exposición hacia sus familias, o sea, logran identificar a los 20 jueces y tienen a sus familias, donde van a la escuela, los hijos, absolutamente todo. Creo que don José quería aportar algo en el punto. Bueno, tal vez le contesto eso y con mucho gusto. Bueno, es que esa misma exposición están hoy en todos los lugares, en todos los lugares. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. O sea, ha estado difícil. No nada, porque tenemos una comisión de seguridad que está trabajando para eso. Porque están trabajando, porque también somos novatos y novatas en ese aprendizaje de proteger a nuestros jueces y juezas. Y hemos tenido que recurrir a figuras especiales para que la comisión de seguridad, que estudia la seguridad, nos haya permitido pasar a un juez de una zona a otra sin un menoscabo de su salario, respetando un ordenamiento. Es decir, que hoy tenemos esos problemas, los tenemos igual, pero esto lo vamos a poder focalizar y nosotros pensar en una especial protección, en mecanismos que nos permitan actuar más fácilmente. Me parece a mí que ahora está diluido el problema por todas partes, que no nos lo quita. Y de esa otra forma nos permitirá concentrarnos en buscar maneras, porque sí, es una tarea delicada y habrá exposición, pero buscaremos mecanismos para la protección adecuada y una centralización de los recursos. Me parece que esa puede ser la opción que tenemos viable. ¿No, José? Sí, yo lo que quisiera, para poner en contexto esto, es que efectivamente la institución está teniendo problemas para conseguir jueces calificados del nivel suficiente para ciertas áreas del país. Eso no depende solo de la Corte, hay problemas estructurales. La calidad de los estudiantes que está saliendo de las universidades o de escuelas de derecho deja mucho que desear, para decirlo de la manera más suave posible. No, usted dígalo de la manera más dura posible. No, porque tampoco quisiera entrar en discusión sobre aspectos de detalle. Sí, es cierto. Una pregunta nada más y después continúa. ¿La gente que entra al Poder Judicial viene de universidades que la carrera de Derecho está acreditada? ¿O no es un requisito? No. Y es más, le cuento que muy pocos estudiantes, que es un fenómeno que ya se ha medido, de la Universidad de Costa Rica o de las mejores escuelas de derecho privadas, están optando por la judicatura. No optan. Es una cosa realmente preocupante, ¿verdad? Porque aparentemente la gente que está saliendo de la UCR o de algunas otras, porque las hay, buenas universidades privadas, están teniendo otras opciones laborales como prioridad y no el Poder Judicial.
Pero bueno, lo que quiero decirle es que así como nos preocupa la calidad de los estudiantes que están saliendo de las universidades, nos preocupa también que nosotros mandamos a una persona a Limón, a Bribri, a Corredores, a Ciudad Neily, a Golfito o a Upala, ¿verdad? Y estamos mandando un joven profesional, sea hombre o mujer, a una zona muy carenciada de servicios básicos, empezando porque en esos lugares no tienen opciones de continuar formándose con un posgrado en una universidad. Sus hijos tampoco van a tener acceso a una escuela primaria de calidad, en una emergencia a un especialista en el sistema de salud, ¿verdad? Este es un problema muy complejo que está afectando puntualmente a las opciones profesionales y laborales que nosotros le podemos dar aún a la gente que acepta irse a esas zonas. Entonces, con esto quiero decirle que no solo depende de nosotros, sino que ya es un tema nacional, es un problema del Estado costarricense y de la sociedad costarricense que tiene que ver con asuntos que ya no puede resolver la Corte ni el Poder Judicial aisladamente, sino que tendrá que haber iniciativas y propuestas de índole para darle a estas personas una mejor calidad de vida. Bueno, hace 30 y muchos años yo empecé con un testigo calificado, don Jorge Chavarría y yo nos fuimos precisamente a Limón. Era otro Limón, efectivamente, era una sociedad bastante más, menos conflictiva, más pacífica, pero aún así se renunciaba a muchas cosas por un buen tiempo, hasta que teníamos una opción de migrar camino al Valle Central. Ahora esas opciones están más limitadas, la competencia en los centros de ciudades grandes es mucho mayor, en fin, el cuadro es muy complejo. ¿Qué opciones tenemos en este tema? O tenemos una estrategia para fortalecer la vida profesional en la periferia, o bien casi que emergente, como estrategia emergente, especializamos un tribunal para los temas de crimen organizado. Nunca se ha pensado en este proyecto sin algunos detalles de importancia. Por ejemplo, darle al Ministerio Público, ¿verdad?, como un principio discrecional, que sean solo aquellos casos realmente graves o complicados o por alguna otra razón justificada la que lo lleve a pedir la jurisdicción especializada. Estamos hablando no solo de jueces, sino de fiscales y de defensores y de policía especializada. Es decir, estamos hablando de una propuesta completa con gente preparada, capacitada especialmente para eso. Aquí podemos hacer una acotación al margen, porque ya va muy avanzado el Centro de Intervenciones Telefónicas, que obedece a esa misma lógica. ¿Pero cuánto ¿verdad? ha durado? Ha durado mucho, don Randall, ha durado mucho, y no me regañe por eso, porque en realidad el asunto ha sido muy complejo, ¿verdad? Sí, sin duda. Sí, tenemos... Y no solo de la institución ha puesto lo que le correspondía. Sí. ¿Verdad? Ahí hay muchas otras... ¿Pero cuántos años lleva? Yo espero, don Randall, y lo invito a un café para que no se malinterprete el día que lo inauguremos. Están los jueces nombrados, hay que hacer aplicaciones o modificaciones a los edificios. Las donaciones tienen que entrar en el momento en que ese acondicionamiento esté listo, porque no nos podemos correr el riesgo de que equipos tan sofisticados se nos dañen en las aduanas, que sería otro escándalo y otra forma de decir que lo hemos hecho mal. Y finalmente los analistas, que también tienen que ser capacitados, que ya están siendo identificados. Yo le diría a usted que en unos meses podríamos tener noticias
detalles de esto, por obvias razones de seguridad no puedo entrar en más detalles, pero bueno, porque obedece a esa lógica, y en eso hemos trabajado, y hemos trabajado mucho con el Ministerio Público, con el OIJ y con otros sectores para precisamente garantizarse que las intervenciones telefónicas, que son una cosa tan delicada, esté debidamente centralizada y llevada directamente por el Ministerio Público y analistas especializados en el factor policial. Vamos a ver, me desvié con la nota al margen, pero quiero decirle que efectivamente esta es una decisión política en el estricto sentido de la palabra. Hay que poner sobre la balanza los pros y los contras. Yo mismo, después de mucho discutir y de mucho analizar, finalmente entiendo que la balanza se inclina para que nosotros tengamos una jurisdicción especializada. Todos esos problemas que usted ha ido más o menos percibiendo efectivamente existen. Tendremos que valorar los riesgos que hay en una iniciativa como esta, pero por otro lado, si no podemos dar una respuesta inmediata a esos problemas estructurales de la periferia, vamos a tener que entonces poner en evidencia la necesidad de esta iniciativa y poder contar con esa jurisdicción especializada por el tiempo que sea necesario, y mientras el tema del narcotráfico siga siendo lo que es hoy. Bueno, gracias a nuestros oyentes que siempre están tan atentos. Tatiana Blandón dice: la única carrera de Derecho acreditada en estos momentos en Costa Rica es la ULACID. Así es que siempre están atentos a los comentarios. Y también, por aquí vi uno que Adolfo JSCR, que dice: una lección gratis de Derecho en Matices a esta hora en Radio Monumental. Señor fiscal, ¿qué piensa usted de esto y de cualquier otro elemento que hayamos puesto sobre la mesa de los tribunales especializados? Yo creo, como dice don José Manuel, que igual yo tuve mis dudas en relación a ciertos aspectos de este tribunal. A nosotros siempre nos ha parecido muy importante la fase de investigación, porque es una fase que nos hacía muy vulnerables en algunos lugares del país, precisamente por estas investigaciones que estábamos llevando adelante, y mantener, por ejemplo, en confidencialidad una intervención telefónica se nos convirtió en un problema. Sí. Pero con estas medidas me parece que se resuelve ese tema. El otro tema es el de los jueces, bueno, la vulnerabilidad o la exposición que tendrían los jueces. En ese sentido es cierto lo que dice doña Zarela, están más expuestos afuera. Yo hace 3 años, cuando yo empecé, 3 años y medio, había un fiscal, el fiscal adjunto de Punta Arenas fue amenazado de muerte por un cártel mexicano. Y proteger, aquí está Roger, proteger a este fiscal adjunto fue un problema seriosísimo. En Punta Arenas no se puede proteger a nadie, que todo es expuesto, ¿verdad? Sí. Entonces la vulnerabilidad es mayor en las provincias, ¿verdad? Hablamos de Punta Arenas, bueno, hablemos de Corredores, Limón, son lugares de total exposición, en donde las familias, además los sitios de compra, digamos, para abastecimientos normales de una familia son reducidos y todo el mundo confluye a ellos, los restaurantes son los mismos, el bar es el mismo, entonces es muy complejo. Entonces yo creo que en este sentido sí, es más bien es un poco más mimetizable aquí en el centro, en la capital, que es una zona de mayor población, etcétera. En los reproches que puede hacer algún abogado litigante, en el sentido de que podría haber, digamos, alguna prejuicio de esos jueces y una mayor drasticidad, yo diría que no. O sea, me parece que los jueces nuestros son altamente competentes y son apegados a la Constitución y a la jurisprudencia constitucional. Me parece un paso importante para el país hacerlo. Creo que el tema más importante que quedaría pendiente, y me parece que podría abordar esta comisión en la que me acaban de integrar, de ratificar, insisto en la parte de la supervisión de las visitas constantes de la inspección, que es una buena práctica,
y una práctica que permite detectar a tiempo y tomar medidas menos sangrientas que las que finalmente tiene que tomar uno cuando aplica la ley penal, y mantener el sistema sano y ventilado. Que aquí entra mucho la política precisamente que ha tenido la Corte, y en específico la presidencia, doña Zarela, de la participación ciudadana y la transparencia, ¿verdad? Que ha sido una política sostenida de la Corte y de la Presidencia. Voy a robarles unos minutos porque si no me van a aplicar a mí el régimen disciplinario. Son las 3:09, vamos a la pausa comercial, regresamos con el último bloque para intentar sacar algunas conclusiones de la conversación que hemos tenido el día de hoy. Dice Tatiana Blandón en Twitter: la misma dificultad de colocar personal que tiene el Poder Judicial la tiene la Caja, por ejemplo, en Limón, por amenazas por narcotráfico y riesgo. Dice Sonia Aguilar: los buenos pueden aspirar a mejores sueldos fuera del Poder Judicial, es la triste realidad. Una solución sería hacer el juicio vía videoconferencia, así se evita ciertas amenazas a los jueces, dice Venom en Twitter. Parte de los comentarios que tenemos a esta hora en las redes sociales. Hoy, simplemente porque si no nos da tiempo de llegar a las conclusiones, no vamos a habilitar la línea telefónica, pero puede hacernos sus comentarios a través de las redes sociales en tiempo real. Son las 3:10, ya volvemos a Matices. La actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Son las 3:15 de la tarde. Les recuerdo que pueden observar este programa en diferido esta noche a las 8:30 en Canal 2, la imagen de la radio. De última hora les cuento que la Presidencia de la República ha llegado a un acuerdo con la Asociación Bancaria Costarricense para que los educadores que no han recibido su salario, con un certificado del MEP que los acredita como docentes, van a recibir en los bancos de la Asociación Bancaria Costarricense inmediatamente el monto que se les adeuda. Una de las soluciones que ha encontrado en los últimos minutos el presidente Solís. Bueno, yo sé que ninguno de ustedes está acostumbrado a debates políticos, pero nos quedan 9 minutos de programa, entonces casi tipo debate. Voy a darle 3 minutos a cada uno para intentar hacer una conclusión. El tiempo nunca nos alcanza para hablar de un tema tan importante, pero para intentar hacer una conclusión de los temas que uno u otro han ido sumando a la mesa. Doña Zarela. Bueno, reiterarle a la ciudadanía que la institución, que el Poder Judicial está alerta, está tomando acciones para enfrentar un problema que nos atañe a todos y a todas. Porque eso quiero reiterarlo. Nosotros, con los recursos que tenemos, estamos tratando de mejorar el ingreso, el desarrollo, la seguridad, la selección y los mecanismos para el juzgamiento y garantizarle a la ciudadanía. Pero yo sí quiero señalar que este es un problema nacional y que todos y todas debemos ser partícipes en la solución. Y aquí había señalado el fiscal un elemento que no lo había podido ampliar, pero que hoy la Corte Plena lo reiteró, es la creación de mecanismos de participación ciudadana que permitan una denuncia rápida. Y yo instaría y diría que la ciudadanía en este tipo de delitos, en lo que se refiere a nuestro quehacer, y aún en lo que le atañe al vecino y a la sociedad, debe ser parte de la solución, porque esto nos atañe a todos y a todas, y que entonces la institución estará abierta a actuar, estará abierta a oír y tendrá siempre, pues, con respeto a las tareas funcionales que cada área de nuestra institución tiene y a la judicatura, pero sí el deseo de que se marche bien, se camine bien y de escuchar todo lo que puede hacer denuncia. También reitero
nuestros jueces y juezas, y en general nuestros funcionarios y funcionarias trabajan con mística en su mayoría. Son un equipo de personas que defienden la institucionalidad y que los problemas en lo interno estamos en la disposición de atacar para dar la seguridad al país y poder enfrentar un fenómeno que no queremos que haga que este país se nos vaya de las manos y que la institución se vaya de las manos. Así que creo que es de todos y de todas, y que de nuestra parte la seguridad de que oiremos y actuaremos. Doña Zariola, muchas gracias por estar aquí. Espero que le vaya bien, porque si le va bien a usted, nos va bien al resto que vamos atrás en la cola, don Jorge. Esa es la fe. Muchas gracias, Randall. Yo realmente estoy muy tranquilo por dos situaciones particulares. O sea, los fenómenos de criminalidad organizada y de corrupción en general van a seguir surgiendo en el país en diferentes instancias, en diferentes poderes, incluyendo al Poder Judicial. Lo importante para mí no es eso, lo importante es estar preparado para abordar el fenómeno y no dejar que eche a perder nuestra institucionalidad democrática. Y en ese sentido me siento muy tranquilo, en primer lugar porque estamos procediendo conforme al Estado de Derecho con esta funcionaria. Habrá un juicio justo, si es culpable será condenada y si no puede ser absuelta. La tesis nuestra es que vamos sobre la tesis de la condena y vamos a discutir ese tema. Y la otra situación que me causa también mucha tranquilidad es ver cómo el Poder Judicial diligentemente reaccionó, reforzando las medidas que ya venía adelantando y tomando nuevas medidas como la constitución de esta comisión, en donde la participación del fiscal general y del director del OIJ me parece fundamental para poder tener el mayor acercamiento posible a la realidad del país y que de esa comisión surjan propuestas y sugerencias importantes. Es decir, estamos construyendo un futuro seguro desde la perspectiva institucional y eso debe darle tranquilidad al país. Jorge, le voy a meter un gol, pero este está fácil. ¿Ya se resolvió en apelación las medidas cautelares de la jueza? Entiendo que no, por lo menos hasta que veníamos para acá, no está pendiente la audiencia. Básicamente vamos a reiterar nuestra argumentación inicial y que el tribunal valore si le revoca o no revoca la resolución del juez que ya rechazó la prisión preventiva. Gracias por estar aquí esta tarde. Con mucho gusto. Queda una larga tarea, así que si decide quedarse, suerte con la tarea. Gracias. Don José Manuel. Bueno, reiterar el agradecimiento de nuestra parte por esta invitación. Decirle a la ciudadanía que este desdichado evento de la detención de una jueza de alto nivel es cierto que ha creado alarmas totalmente justificadas, pero que sepan que desde la institucionalidad se están dando las respuestas que se considera oportunas. Reiterar también que no es a propósito de este evento que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el organismo de investigación judicial ha venido haciendo esfuerzos, nada reciente, sino desde hace ya años, precisamente para poder enfrentar, prevenir, que es lo ideal, pero sino enfrentar lo que ha estado sucediendo en muchos órdenes. Y decirles que aparte de la comisión que hoy en la mañana se ha organizado, que va a ser la que va a llevar el comando de toda la información que se pueda acopiar para ver cuáles son las zonas más vulnerables del país y qué medidas momentáneas y estratégicas tenemos que tomar. Aparte de eso, es absolutamente claro que nosotros tenemos que mejorar en la selección, reclutamiento y actualización de los jueces.
en la tarea de renovar, modernizar el régimen disciplinario y de dar algunas garantías laborales y profesionales a las personas que tengan que trabajar en las zonas más vulnerables del país. Quisiéramos también poder mejorar la comunicación y la información al público, y como le decía, para esto los medios de comunicación, ambas partes de buena fe, nos parece que podemos construir un clima adecuado para dar las respuestas firmes, sí, de lo que tengamos que resolver, pero dentro de la institucionalidad, dentro de los principios que informa la Constitución política, y respetando también los derechos de todas las personas que se vean involucradas en este tipo de temas. No es otro el camino que tiene que elegir la democracia y el Estado de Derecho. Y algunos estamos totalmente claros de que por muy grave que sea la amenaza y por muy graves eventos que tengamos que enfrentar, digamos que la luz del Estado de Derecho y sus garantías y su funcionalidad dentro de la Constitución y las leyes se tiene que respetar. Sería error, ¿verdad?, que a propósito de un momento de alarma nosotros nos olvidáramos de esos principios y nos olvidáramos de la necesidad más bien de afirmarlos y confirmarlos en momentos de crisis. Porque la tentación puede ser, ¿verdad?, hacia el autoritarismo o hacia relativizar los derechos, las libertades y las garantías de las personas, pero obviamente que ese es un camino equivocado que no creo que nadie, ni en el Poder Judicial ni en ninguna otra instancia, esté pensando que sea el correcto. Así es que reitero mi agradecimiento por este espacio. Espero verlo antes del café del Centro de Intervenciones. Porque nos quedan muchos temas que son corte, ya no temas, hoy quería hablar de este tema en particular, pero quedan muchos temas corte importantes, el régimen disciplinario, la evaluación del desempeño, los procesos de selección de personal, el tema de la educación, que de hecho es una preocupación vieja. Creo que una de las últimas entrevistas que le hice a don Luis Paulino hablamos del tema de la educación en las personas de la independencia, del Ministerio Público y del rango constitucional. Y uno que se lo tengo en especial para usted, donde estos hablamos, que es la unificación de las fuerzas antidrogas en el país. Pero hoy no, para que no se enoje ni don Celso ni don Francisco. Son las 3:25, gracias a doña Zarela Villanueva, presidenta del Poder Judicial, a don José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y a don Jorge Chavarría, fiscal general. Pueden observar este programa a las 8:30 en diferido, Canal 2. Hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental, con los detalles ya de esta solución inmediata que da el gobierno de la República a la huelga de educadores. Mañana a las 2 de la tarde volveremos con otro programa de Matices. Va a estar interesante, súper actual. Les contamos mañana, para que no nos quemen de qué mañana el tema. Les contamos mañana en la mañana, en el transcurso de la mañana, de qué trataremos mañana en la tarde de Matices. Feliz tarde a todos. En constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.